Vamos a repasar cosas que ya por ahí no se usan, pero las tenemos que mencionar. No es que no se usan, sino que hoy ya la tecnología, el tomógrafo helicoidal multicorte, digamos, está en cualquier centro, entonces ante la sospecha de un TEP, habitualmente ya se recurre como primera línea a la tomografía. Antes se hacía primero una placa, después según la placa y lo que daba el Doppler, veíamos si le hacíamos un centello, del centello veías si le hacías un ATC con protocolo, pero cuando teníamos una ecoidal de 2 canales o de 6, eso era bastante, no era tan sensible ni tan específico el método. Hoy, con un tomógrafo de 16 para arriba, pueden hacer un estudio confiable, siempre dependiendo obviamente de que tengan técnicamente bien hecho el estudio. El único problema que tiene el angio para TEP es cuando el contraste no está en arteria pulmonar. Y cada centro tiene su propio manejo según su tomógrafo. En eso tienen que estar bien duchos con el técnico, de dónde poner el volume track. Pero bueno, vamos a empezar. El concepto de tromboembolismo de pulmón. El tromboembolismo de pulmón es un cuadro clínico que se caracteriza por la obstrucción de la circulación sanguínea en las arterias pulmonares, creado por un coágulo de sangre que vamos a llamar émbolo, que proviene de alguna parte del sistema venoso. Los émbolos se producen por un desprendimiento de un trombo que obstruye total o parcialmente la luz de los vasos sanguíneos. Los trombos se originan por el depósito de algunos componentes de la sangre sobre las paredes, generalmente lesionadas, de los vasos. Y no hay que entender al tromboembolismo pulmonar como una enfermedad en sí, sino como una complicación de la trombosis venosa profunda, ya que en el 90 a 95% de los casos el TEP se origina por una trombosis de los miembros inferiores, ¿sí? Con lo cual esto quiere decir que siempre va de la mano cuando a ustedes le piden, a veces se pide por demás un angio con protocolo para TEP porque el paciente de repente hace disnea súbita, como si fuera la única condición para meter al tipo en un tomógrafo. La disnea súbita como dato aislado, o le piden dímero D, lo clínico, y más inespecífico que eso no hay. Como dato aislado, la disnea súbita no me basta para meterlo dentro del tomógrafo. Sí, por lo menos debería, si clínicamente el paciente tiene, aunque no todos tienen signos o síntomas de TBP, por lo menos si lo sospechan, ¿no? Porque el otro factor es el cardioembólico, pero el cardioembólico está muy por lejos como causa de TEP respecto a lo que es la trombosis de los miembros inferiores. Entonces, pueden ver si hay asimetría de miembros, si amerita primero hacer un Doppler venoso, porque descartado una TBP en Doppler confiable, digo. El huevo popliteo para abajo, mucho ya no me importa, pero en Doppler confiable del huevo popliteo para arriba, descartada la TBP, está casi en un 80-90% descartado el TEP, ¿sí? Salvo casos puntuales, paciente oncológico, puede tener un trombo metastásico y demás. Respecto a la incidencia, es un problema muy frecuente e infradiagnosticado, además de grave, siendo potencialmente letal. Un 30% son mortales en ausencia de diagnóstico o tratamiento. Probablemente se trata del problema médico grave que más frecuentemente se queda sin diagnosticar. Tenemos que tener en cuenta que 2/3 de la trombosis venosa profunda son clínicamente silentes, o sea, 2 de cada 3 no va a tener ni asimetría ni ningún síntoma de TBP. El TEP mortal tiene síntomas de TBP en menos de 1/3 de los pacientes, o sea que de cada 3 pacientes, 1 va a tener signos y síntomas de TBP y 2 no. Pero por eso digo que ante la duda yo primero le hago un Doppler, ¿sí? Y después paso a la toma. En cuanto a la etiología y patogenia, el TEP más importante son los que proceden de la trombosis venosa profunda, 99% de los casos. Generalmente el trombo se genera en las venas de los miembros inferiores, venas profundas del muslo, pelvis, popliteas, femorales e ilíacas. Las trombosis más distales, como la de los senos venosos gemelares y demás, uno las informa cuando las ve, por supuesto, en un Doppler. Ahora, difícilmente generen un TEP, y si lo generan difícilmente sea algo que clínicamente provoque algo, ¿se entiende? De hecho, cuanto más aparecieron las filas de detectores en los tomógrafos, empezaron a aparecer los microtep como hallazgo que hasta en algunos casos se consideran fisiológicos y hasta se discute si amerita informarlos o no. Me refiero a un TEP de una rama subsegmentaria de quinto orden que se le ocurre informar eso. A veces le genera un problema al paciente, porque el paciente lo manda a anticoagularse y después el paciente es un anciano anticoagulado que se tropieza, se golpea la cabeza y se termina muriendo por un TEC y no por una TBP que terminó siendo un micro-TEP que terminó siendo asintomático salvo para la imagen. Los factores predisponentes para desarrollar una TBP son el daño de la pared vascular, la éstasis del flujo sanguíneo y los cambios en la coagulabilidad de la sangre.
Entonces, los factores de riesgo se van a asociar a esto. Inmovilización mayor a 7 días, por eso la gran mayoría de pacientes internados por mucho tiempo quedan con heparina profiláctica, porque si van a estar más de 7 días en una cama es un riesgo. Cirugías mayores, los pacientes oncológicos, los pacientes con antecedentes de tromboflebitis, el trauma en los miembros inferiores y otros como la edad, la obesidad, el embarazo, el puerperio, la insuficiencia cardíaca, los estados fibrinolíticos, los anticonceptivos orales, haber tenido TBP o TEP previos y aquellos pacientes que tienen factores protrombóticos, ¿no? Pero bueno, siempre considerar a un paciente que tiene más riesgo de desarrollar una TBP, de pensar entonces que es un paciente que, si tiene disnea, más probablemente puede estar asociado a un TEP. Los síntomas. Disnea es el principal. Habitualmente la consulta por la cual se pide un protocolo de TEP es la disnea súbita en un paciente. 73%. Después puede haber dolor preurítico, tos, aumento en el diámetro del medio inferior, esto asociado a la causa, ¿sí? A la TBP, pero ya les digo, 30% más o menos, no más. Puede haber hemoptisis, poco frecuente. Respecto a los signos, polipnea es el principal signo. Puede haber estertores, taquicardia y cuarto ruido. Respecto a cómo se clasifica, uno puede clasificarlo en leve, moderado, que sería moderado sería submasivo, o el grave masivo. Y asociado a la disnea, la clase funcional 1 o 2 se asocia al TEP leve, la clase funcional 3 es el moderado y cuando tiene ya una funcional 4 o 5 es el masivo. El TEP leve lo definimos como una obstrucción que es menor al 20% de lo que sería el árbol vascular. Cuando la obstrucción es del 20 al 30% se le dice clase funcional 2. Esto es un paciente que no tenga enfermedad cardiopulmonar previa, un paciente que ya tiene falla de bomba y demás, es más difícil poder medir esto porque ya es un paciente que ya viene con otra predisposición, con disnea y demás. Respecto a los síntomas, puede estar asintomático o tener ansiedad y polipnea. El paciente puede presentarse hemodinamicamente compensado, taquicárdico o con hipertensión leve. La PO2 puede ser de 80 o normal y la PCO2 menor a 35 o normal. En el caso del TEP moderado, compromete del 30 al 50% del árbol arterial en pacientes sin enfermedad cardiovascular previa y es variable en pacientes que tengan patología previa. Los síntomas son disnea, de clase funcional 3-4, ansiedad, polipnea. La PCO puede ser menor a 60 y la PCO2 puede ser menor a 35. Bueno, vamos a mencionar los métodos de diagnóstico, vamos a ver qué es lo que hoy ya prácticamente se usa. Pero antes, aunque ustedes no lo crean, hacíamos placa simple cuando sospechábamos un TEP antes de hacerle el centellograma. La gamografía, ventilación-perfusión, se usaba mucho, ahora no se está usando tanto porque lo reemplazó la tomografía. La angiografía, mandar al paciente de hemodinamia a hacer una angiografía pulmonar, se usaba mucho, ya no tanto. Aparecía la tercera icodial multidetector, hoy terminó siendo casi el gold estándar. Y la resonancia magnética, que venía con consecuencias prometedoras, pero esto quedó absolutamente restringido por el tiempo que tiene, porque hoy una TC multidetector es mucho más confiable y mucho más rápida, pero bueno, se podría plantear en una paciente embarazada, por ejemplo, en casos muy puntuales, hacer una angioreso. Por lejos hoy pasó por encima toda la TC multidetector, porque tiene una ventaja que el resto no tiene, y es que yo con la angio puedo ver con mucha sensibilidad y especificidad la presencia del trombo, dónde está, describirlo. El centello BQ, ahora vamos a mencionar algo muy por arriba, pero también puede inducir que hay un TEP y qué tipo de grado es. Ahora, toda la información que me da la tomografía respecto a parénquima, mediastino, todo eso, más allá de la parte angiográfica, está por encima de todos, ¿sí? Los signos indirectos, cuando miramos la placa cianocheta, se olvidó el diafragma, tiene la joroba de Hampton. Hoy ves la tomografía, ya está, ves el infarto, la telectasia, el patrón de perfusión en mosaico, todo lo que quieran ver, lo van a ver e incluso pueden encontrar otros hallazgos que no tengan nada que ver, tipo de parénquima pulmonar, como un nódulo pulmonar, que hablábamos la semana pasada, enfisema, lo que sea, más allá de la angio, hay una tomografía ahí lista también para poder ver. Así que por lejos es el método. Bueno, el ecograma transesofágico transtorácico tiene que ver más que nada por la búsqueda de trombos cardíacos como causa del émbolo. Vamos a los hallazgos de la placa, que ustedes lo tienen que conocer, porque por más que ya casi nadie pasa por rayos antes de ir al tomógrafo, puede que pase por rayos, y como ustedes son radiólogos, lo tienen que reconocer. 14% de los pacientes que tienen un TEP tienen una placa normal. Obviamente, cuanto más
grande sea el vaso obstruido, más probable voy a tener signos radiológicos. Pero un TEP segmentario tranquilamente puede venir con una placa normal. El primer hallazgo que encontramos patológico en una placa que parece que tiene un TEP es atelectasias o opacidades del parénquima, atelectasias en banda. La mayoría de los casos están dadas por infartos, ¿sí? Donde justamente el lecho vascular se obstruye, toda la segmentación dicotómica que hace el árbol vascular y bronquial hace que ese tejido no se irrigue, colapsa, hace una atelectasia con base habitualmente en la pleura, con forma de cuña, y eso que, claro, en la tomografía se ve perfecto, del infarto pulmonar, pueden encontrarlo como una banda densa atelectásica segmentaria en la placa de tórax. De hecho, es el hallazgo más frecuente en un TEP. 48% de los pacientes de derrame pleural, 35% opacidad con base pleural, suele ser un infarto esto, lo que llaman la joroba de Hampton, y 24% elevación del diafragma. ¿Por qué? Porque ¿qué define a la atelectasia? O sea, el infarto es un colapso atelectásico del parénquima y la atelectasia se define por pérdida de volumen pulmonar, con lo cual un colapso atelectásico provoca pérdida de volumen pulmonar, se lleva el diafragma para arriba, ¿sí? Así que esto va de la mano también. Bueno, otros signos, la prominencia de la arteria pulmonar en un 15%, sobre todo en el TEP agudo. Ahora vamos a ver que los TEP se dividen en agudo y crónico. El TEP agudo habitualmente, como justamente es un émbolo que impacta sobre un vaso y entonces obstruye el flujo sanguíneo, dilata el vaso. Y esa prominencia, sobre todo cuando es de gran vaso, esa prominencia termina dilatando la arteria y entonces radiológicamente vemos la prominencia de la arteria pulmonar. Después tenemos lo que se llama el signo de Weismar, que tiene que ver con que habitualmente es lo que después en tomografía vemos como el patrón de perfusión en mosaico. La zona donde el flujo sanguíneo está obstruido, toda esa zona va a ser mucho más radiolúcida en la placa que la misma zona contralateral. ¿Entienden? Yo veo el campo pulmonar derecho-izquierdo, si el stop está del lado derecho y está oligodémica esa parte, va a ser mucho más radiolúcida y por de manera compensatoria va a ser mucho más radiopaca la contralateral. Y entonces esa diferencia que hay entre dos campos pulmonares, que uno está recontra radiolúcido y otro mucho más radiopaco, es lo que conocemos como el signo de Weismar. Un 7% de tema cardiomegalia, habitualmente porque como de manera secundaria, allá que el paciente no es cardíaco de base, digo, de manera secundaria un paciente puede tener una hipertensión pulmonar precapilar, según cuán grande es ese trombo, y entonces termina detectando las cavidades derechas. Y por supuesto el edema pulmonar también, porque termina provocando insuficiencia cardíaca. Bueno, les presento un TEP, digamos, nada, una placa de tórax normal, y es lo que van a encontrar hasta en el 14% de los pacientes. Bueno, acá puse muchas flechas y todo porque como no hay puntero, además pongo el puntero, lo ven los que están acá y los que están allá no lo van a ver, así que va a haber muchas flechas de color hoy como para que todos veamos lo mismo. Lo que están viendo son opacidades en banda, ¿sí? Opacidades parenquimatosas. Y bueno, debería ser una neumonía. Bueno, sí, pero fíjense que las opacidades de la neumonía no tienen pérdida de volumen, no son tan densas, suelen tener broncograma aéreo, y acá en realidad yo veo una opacidad. Supónganse que, bueno, en la imagen de la izquierda la podemos discutir si esa opacidad tiene patrón tipo nodular, es una neumonía, pero en principio es una opacidad, una consideración. Está mucho más clara la imagen de la derecha, que son opacidades en banda, ¿sí? Que son bandas atelectásicas. Eso es un signo, lo más frecuente van a encontrar un paciente que está haciendo un TEP. Bueno, acá tenemos, por un lado, lo que decíamos, la opacidad en banda, que es lo que está marcando la flecha celeste, y lo que marqué 48% es el derrame pleural, otra cosa muy frecuente, ¿sí? Que haya derrame pleural, opacidades en banda. Bueno, acá vemos, por un lado, opacidades en banda, todo en el campo izquierdo, pero además fíjense, perfecto que se ve lo que nosotros llamamos la joroba de Hampton, o sea, una consolidación alveolar de base pleural con el vértice apuntando al ilio, ¿sí? Y con la base sobre la pleura. Ese triángulo que ven ahí es la imagen característica del infarto pulmonar. No tiene broncograma aéreo, es bien densa, límites bien definidos, base pleural, forma de cuña. Y lo que les decía, la sobreacción del diafragma muchas veces está causada por la pérdida de volumen pulmonar que genera el infarto o la atelectasia en banda. Bueno, la prominencia de la arteria pulmonar, fíjense, se llama el signo de Fleischner, que justamente ustedes están viendo arterias pulmonares muy prominentes porque justamente de manera aguda hay trombos endoluminales sobre el tronco o la rama principal o una rama intermedia, interlobar, digamos, cuando el vaso obstruido es bien grande,
congestiona, aumenta el calibre del vaso y hace prominente a las arterias pulmonares, ¿sí? Lo que se hablaba del signo de Westmar, acá estamos viendo una tomografía donde hay una trombosis bien masiva, en este caso en la imagen tomográfica es bilateral, pero estamos viendo bien la arteria pulmonar derecha, ¿sí? Completamente obstruida. Ahora vamos a meternos en detalle a cómo se describen esos trombos, pero bueno, tiene es bien endoluminal, fíjense que hay un poquito de contraste en los márgenes, y cuando vamos a la placa de tórax, si ustedes comparan el campo pulmonar superior derecho sobre el campo pulmonar superior izquierdo, está mucho más radiolúcido el campo pulmonar derecho, justamente por la oligoemia, porque no llegan los vasos, entonces hay una vasoconstricción por falta de irrigación y hay una vasodilatación compensatoria del otro pulmón, ¿sí? Esto es lo que se traduce en la tomografía como un patrón de perfusión en mosaico. Bueno, y la cardiomegalia también, que puede, si bien el paciente ya puede tener una cardiomegalia y no lo sabemos, pero a veces la cardiomegalia puede ser un signo de sobrecarga derecha. Si un paciente que tiene un TEP masivo agudo, puede terminar haciendo una sobrecarga. Bueno, respecto a ese centellograma, que no es mucho nuestro tema, pero que hay que hacerlo porque se usaba y se usa, es un método no invasivo, tiene principios fisiológicos, es rápido, usa baja dosis de radiación, está exento de mortalidad, no tiene contraindicaciones y tiene una utilidad diagnóstica bien, bastante aceptable. ¿Cómo se lo describen? Bueno, los defectos pueden ser menores del 25% de un segmento, y eso es un defecto pequeño. Se llama moderado subsegmentario cuando el defecto es entre el 25 y 75% del labro vascular. O pueden ser grandes o segmentarios cuando tienen más del 75%, y ya después pasamos a los defectos globales, ¿sí? De todo el lóbulo. La probabilidad de tromboembolismo se clasifica en alta, baja o intermedia. Entonces uno puede encontrar un centello que diga que no se observan defectos de la perfusión. El contorno del pulmón copia exactamente la forma de los pulmones vistos en la radiografía. Eso sería un centello normal. Ahora, podemos tener una alta probabilidad en diferentes situaciones. 2 o más defectos de perfusión grandes, que sean segmentarios, con ventilación IRX normal, o 2 o más defectos de perfusión grandes de mayor extensión que los defectos de ventilación irradiológicos. 2 o más defectos de perfusión subsegmentarios con ventilación y radiología normal, y un defecto grande segmentario de ventilación y de perfusión coincidente con radiología normal, o 4 o más defectos de perfusión moderados subsegmentarios con ventilación conservada y radiología normal. La baja probabilidad son defectos de perfusión no segmentarios, que pueden estar por derrame pleural con velamiento de senos costofrénicos, cardiomegalia, dilatación de la aorta. Un defecto de perfusión moderado subsegmentario con ventilación y radiología normal, o defecto de perfusión con alteración radiológica de mayor extensión, o defectos de ventilación-perfusión coincidentes con el 50% de un pulmón, pero con una radiología normal o cercana a la normalidad. Esto es lo que termina decidiendo si el TEP es de alta o baja probabilidad. La angiografía, bueno, más sensible y específico, y hoy ya que la tomografía, se lo discuto. Por supuesto que tiene una ventaja, el tratamiento, digamos. Se puede usar fluorinolíticos, se puede hacer una embolectomía, permite medir presiones, tiene dificultad justamente en los vasos subsegmentarios, tiene un poco de morbimortalidad y una sensibilidad promedio que ronda el 66%. Habitualmente hoy se deja en hemodinamia un paciente que por ahí está hemodinámicamente inestable y que es candidato por ir a una trombectomía. Entonces, cuando el paciente tiene una sospecha alta, que tiene un TEP y está descompensado hemodinámicamente, bueno, por ahí se lo puede llevar a hemodinamia antes que a tomografía. Justamente si hay hemodinamista y tiene chance de usar fluorinolíticos o de hacer una embolectomía. Y así se ve en una angio, ¿sí? Ven los defectos de relleno, están marcados con la flecha, tanto de la arteria pulmonar principal como de la rama segmentaria para el lóbulo inferior. Y esto es un algoritmo que ya también se usaba cuando no era tan fácil acceder al tomógrafo, cuando no todos tenían tomógrafo. Hoy cada centro se maneja de manera independiente. Digamos, hay algunos que tienen capacidad de que ante una disnea súbita o una misma sospecha, va al tomógrafo, se hace el protocolo de TEP y se acabó. No tiene problema ni con el contraste, ni con hacerlo, ni con la accesibilidad. Pero antes se planteaba decir, bueno, si la sospecha clínica es de un tromboembolismo pulmonar, tengo el paciente inestable o estable. Si es estable, pasaba primero por rayos, placa de tórax, y ahí veíamos los signos que describimos recién. Si era normal, se le podía hacer un centello, y si el centello era normal, se acabó el problema. Si había hallazgos
patológicos en la radiografía, como hablábamos recién. Bueno, directamente entonces se le puede hacer la angiotac, recién ahí se hacía la angiotac, si era positivo el tratamiento. Después, según si había un riesgo aumentado o disminuido, se puede hacer un Doppler y con eso definir, y con un Doppler normal tratarlo. O si quedaban dudas, un paciente que tuviera una descompensación cardíaca, que tuviera hemoglobina inestable, se lo podía llevar directamente al angiógrafo. Pero ya todo esto es más anecdótico, ya casi nadie pasa por rayos para ver un signo indirecto porque sospecho que tiene un TEP. Tiene un TEP, van al tomógrafo, lo piden y se hace. Y entonces, todo cambió cuando apareció la tomografía helicoidal. Ustedes ya conocieron, como diga, bueno, todo cambió cuando apareció la tele a color. ¿Y cuándo fue blanco y negro? Bueno, yo vi tele blanco y negro, ustedes no, tuvieron suerte, y ustedes no padecieron el tomógrafo secuencial, porque antes se adquiría así una tomografía. Entraba a la camilla, giraba el tubo, una imagen. Entraba a la camilla, giraba el tubo, una imagen. Entonces los tiempos vasculares no se podían, los estudios dinámicos, los tiempos vasculares, era medio al acecho, éramos residentes, nos poníamos el chaleco plomado, inyectábamos, le embocábamos, no le embocábamos. Cuando cambió por esta tecnología, en una entrada única de la camilla, el tubo Barrier tiene un volumen. Y después de hecho se le empezó a agregar cada vez más finas detectores. Entonces, cada vez fue más sensible y cada vez hubo mayor volumetría en los estudios y cada vez se pudieron hacer mejor los estudios dinámicos. La tomografía computada multidetector actualmente es el método de elección ante un cuadro sospechoso de tromboembolismo pulmonar agudo. Es una técnica rápida, no invasiva, con amplia disponibilidad, además tiene alta sensibilidad y especificidad. Es fiable para descartar TEP. Una gran ventaja además es que proporciona información adicional, pudiendo confirmar o descartar multitud de diagnósticos alternativos, que es también lo que yo decía, la ventaja de que es una tomografía, ¿no? Porque muchas veces el paciente dice, no, tiene disnea, claro, cuando hace la tomografía es un paciente que tiene derrame bilateral, metástasis. Y dice, bueno, tenía 50 números para tener disnea, menos un TEP. La sensibilidad es del 98% en una embolia central y la especificidad es del 90% por una embolia central, y hay ya menor sensibilidad, como yo le decía, a medida que empieza la segmentación bronquial. Por eso hay que tener cuidado, porque a veces yo estoy trabajando en 16 canales y veo perfecto la arteria pulmonar, la rama derecha, la rama izquierda, la rama interlobar, segmentaria, subsegmentaria, primer orden, segundo orden, y ahí paro, no me pongo a buscar, porque ¿qué es lo que pasa? El contraste no llegó. Entonces yo de repente veo el vasito blanco, lo siguiente de repente está gris, tiene un trombo. No, muy probablemente no les dio el tiempo de contraste para poder alcanzar todo el barrido, de darle tiempo al contraste y que llegue al final. Y además también hay que usar el sentido común, digamos. Yo encuentro un supuesto TEP de una rama subsegmentaria de sexto orden, séptimo orden, ¿cómo lo voy a informar? Le voy a dejar un problema al paciente, porque es un paciente que tiene, que supuestamente eso que yo creo que es un TEP. Si lo fuera, el paciente no hay que tratarlo, no hay que ni decírselo, porque el paciente no va a caer ni la PO2, ni se va a poner taquicárdico, ni taquipneico. A veces el radiólogo se obsesiona con que no, yo veo la imagen. Primero, ¿quién te firma que es un TEP con 16 canales? ¿Quién te firma que yo, por ejemplo, tengo, vamos al lóbulo derecho, tengo arteria pulmonar derecha, la veo perfecta. Rama segmentaria, lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, perfecto. Subsegmentaria, lóbulo superior, apical, anterior, posterior, perfecto. Ahora, si ahí quiero ver la bifurcación de la rama posterior del segmento apical del lóbulo superior derecho, que me parece que tiene un efecto relleno, ya le estoy complicando la vida al paciente. ¿Se entiende? Y lo cuento porque me ha pasado trabajando en un hospital privado que me trajeron un estudio con un TEP, le dije no tenía TEP. En ese momento yo creo que hice un preinforme oral, porque no era un estudio que estaba en mi lote de estudio. Me lo pidieron ver, lo vi, digo no, mirá, no tiene un TEP. Y después al médico le tengo que informarlo, le informó un TEP de la rama subsegmentaria del segmento basal lateral del lóbulo inferior, no sé cuánto, un tipo con cáncer de próstata, pum, me coagularon así, ya está. Capaz que el tipo tuvo disnea, vaya a saber por qué. Después el tipo sangró y terminó en terapia, o sea, ustedes tienen que entender que decir que tiene un TEP, si el médico lee que tiene un TEP, no le importa si es de la rama 16 o del tronco, entiende que es TEP y lo va a anticoagular, y es culpa de ustedes. Porque después el tipo sangró y dice, bueno, que tiene un TEP, que no lo, si me pones en un informe que tiene un TEP, que no lo voy a anticoagular, ¿entienden? Entonces hay que ser un poco responsable con eso, hay que entender fisiológicamente hasta dónde un TEP puede llegar a provocar caída un poquito de la PO2. Y digo esto porque ahora se ven cada vez más de manera segmentaria los pequeños vasos, y a veces ya les digo, uno
en el caso puntual ese paciente no tenía un TEP encima, tenía un vaso que estaba gris porque no había llevado el contraste. Bueno, ya está, tampoco ir a buscar al médico y dijo, eso es un TEP. Pero que hay que tener también para decir no lo tiene. Bueno, en caso de tromboembolismo pulmonar, la sensibilidad de la TC ecoidal es mayor que la del centellograma. El equipamiento utilizado en la técnica de escaneo es la principal limitación, por lo que se tiene en cuenta ventanas de visualización adecuadas, optimización del tiempo de adquisición de datos, administración del contraste y postproceso de imagen, la reconstrucción volumétrica. Esto es lo que más me va a importar a ustedes como radiólogos, que informen de un TEP, si es agudo, crónico, qué signos directos tiene, qué signos indirectos tiene. Después, el resto a veces está de más. Esto es un modelo de cómo pueden hacer técnicamente el estudio. Y dice, bueno, primero hacer un sin contraste, que hay gente que lo saltea. A ver, cuando ustedes toman el campo que van a usar para el TEP, lo van a tomar desde las ramas de las venas pulmonares inferiores hasta más o menos el arco aórtico. Eso va a ser el scan que van a tener. Con lo cual, si ustedes no hicieron primero el sin contraste, están perdiéndose la información del tórax en sí. Entonces no van a cortar los fondos de saco pleurales, entonces no sé si tienen un derrame pleural. O sea que ustedes tienen que primero hacer el sin contraste para entender qué tengo en el pulmón. Después, ahí vamos a la adquisición helicoidal. En un tiempo de 25 segundos se pasan de 80 a 120 centímetros cúbicos. Inyección caudal a craneal, o sea, se inyecta y el paciente se lo barre de abajo para arriba. Habitualmente se pasan 3 mililitros por centímetro de segundo. El scan delay es de 20 segundos, el espesor de corte de 3 a 5 milímetros. Bueno, después está pitch, que es más del técnico, y la colimación. Esto es justamente lo que uno toma como volumen de escaneo, ¿sí? Y es muy importante, la clave es que para que el estudio esté bien, es que salga bien. O sea, parece una pavada, pero no es como cuando se hace una angio de aorta. La angio de aorta siempre sale bien. El problema que tiene el TEP es que uno dice, bueno, yo pongo el ROI en la aorta. Cuando la aorta tiene 100 unidades de Hadfield, entonces el estudio dispara. Está bien, pero si el tipo tiene falla de bomba, o el tipo respira un montón, por ejemplo, el paciente lo hace y hace una inspiración máxima, y ya es un tipo que tiene un poco de falla de bomba. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de la ley de Stalin, no? Que cuando uno inspira, baja el diafragma, disminuye la presión venosa, con lo cual el retorno venoso disminuye, cuando larga el aire el retorno venoso aumenta. Esas pavadas que estudiamos en fisiología, que son tan importantes, hacen que después el contraste no llegó a pintar donde yo quería que pinte, por más que el bonus track me dé 100 unidades de Hadfield en la aorta. El de la aorta va a salir siempre bien. El de la pulmonar, hay técnicos que lo ponen en la aurícula por su propia experiencia. Yo lo pongo en la aurícula y cuando la aurícula tiene 100 unidades de Hadfield, ahí empieza a disparar. Hay que buscar a la vuelta. Algunos no salen bien porque lamentablemente el paciente tiene una falla de bomba o tiene insuficiencia cardíaca derecha y no hay manera de invocarla. Y otras veces sale mal porque técnicamente lo hicimos mal. Es más, a veces se pasan, digamos. Tengo la aorta recontrapintada y la pulmonar tipo nada. Prefiero tener los dos vasos pintados. Había un técnico en un centro donde yo trabajaba que le hacía dos goles. Tipo, tiraba, ponía el bolus tracking ahí donde tenía que ir y después cuando había que empezar a disparar y que salía más o menos, Blum le tiraba, lo cortaba, le tiraba otro gol y tenías la aorta y la pulmonar recontra blanca. Bueno, que la aorta también esté blanca no me importa, que la pulmonar no esté blanca es un problema porque una vez que ya pasaste el estudio, ya pasó el tiempo, ya perdiste, ya no salió. Y después hay que informar eso. Si un paciente ya le puse iodo y me quedó gris la pulmonar, el tronco, imagínense las segmentarias. Así que ahí está la importancia de hacer esto. El principal problema que tiene es que técnicamente salga bien. Hay condiciones que son técnicas y otras que son del paciente. Y ahí tiene que haber un residente en la consola viendo cómo está saliendo. Bueno, disparo. Esto es lo que técnicamente les decía. Retardo de 6 segundos con técnica Blue Tracking, pero posicionando el ROI en la arteria pulmonar a 100 unidades de Hadfield. Es importante realizar la adquisición con la respiración suspendida, pero no tras una inspiración profunda para evitar la dilución del contraste en la aurícula derecha provocada por el retorno venoso aumentado en la vena cava inferior que ocurre con la inspiración profunda, lo que les decía recién. Por más que tengan el preset de la voz del tomógrafo que dice respire hondo y contenga el aire, es siempre decir a la paciente cuando escuche eso simplemente no respire. Son 10 segundos el escaneo, pero cuando escuchas el tipo deja de respirar, no hace. Porque si toma una inspiración máxima, ¡pum!, baja la dilución del contraste. El barrido se realiza en dirección caudocraneal para minimizar los artefactos de respiración de las bases y será de gran utilidad para la identificación de las ramas arteriales de reconstrucción SMIP-MPR, que lo vamos a entrar a ver ahora. Y una opción más
es realizar una TCE venográfica en las extremidades inferiores, en cuyo caso se explora desde la pelvis hasta el hueco popliteo en una fase con 3 minutos de retardo y se puede añadir o no un bolo extra de 50 metros más de contraste. O sea, a veces puede pasar que ustedes están en un lugar que, como yo les decía, si yo quiero descartar un TEP, tengo que seguramente tener una TBP. Digo, ya no tengo alto morfo. Si tengo ecografista de guardia y le puedo hacer un Doppler después, no hay problema. Ahora, si yo sé que por ahí ecografista de guardia no va a haber y no tengo acceso a hacer un Doppler hasta el lunes y es viernes, yo de repente ya lo tengo ahí. Y como ya hice el tiempo del TEP y me sobra tiempo, puedo a los 3 minutos hacer un Scout View de la pelvis y tirarle un barrido de a los 3 minutos en la pelvis. Le puedo, si quiero, porque me sobró contraste, le puedo seguir pasando un poco más de contraste o no, pero ya con eso por lo menos van a escanear la ilíaca, la femoral, la bifurcación femoral y parte de la femoral superficial. Parte del problema está diagnosticado también en el mismo estudio, ¿se entiende? Bueno, estas secuencias MIP, MPR y MIP permiten realizar las estructuras con mayor atenuación a lo largo de varios cortes simultáneamente, lo cual facilita una visualización rápida y efectiva de estructuras densas, que son los vasos contrastados y el hueso. ¿Qué es lo que hace uno para informar un TEP? Primero, se pone en el MPR. MPR porque quiero ver axial con análisis axial, porque no solamente se trata de ver dónde está el TEP, si es que está, sino también qué ramas va tomando y cómo va continuando. Entonces, primero, MPR, ver axial con análisis axial. Segundo, ponerle MIP, máxima intensidad de proyección, que supongo que todos conocen la herramienta. En el MIP lo que se hace es una técnica, no sé si se los dije en la clase pasada y si no lo dije, mala mía, pero cada vez que ustedes revisan un parénquima pulmonar, después de revisarlo normalmente, digamos, sin ninguna secuencia, le ponen MIP. Porque el MIP lo que hace es superpone y suma varias imágenes en una sola. Entonces, cuando yo voy barriendo de arriba abajo, en un corte que fue una reconstrucción que quedó, no sé, de cada 5 milímetros, yo lo paso rápido y entre 1 milímetro y otro, puedo pasar de largo un nódulo pulmonar. Y en el MIP, cuando estoy barriendo con MIP, un MIP puesto más o menos en 13 a 15, cuando voy barriendo con el MIP, tengo más, como las imágenes están sumadas, yo avanzo con el Volus Track y a medida que voy sumando, el nódulo en varias imágenes aparece y ahí el ojo humano lo termina detectando. Entonces, muchos nódulos pulmonares, el famoso nódulo solitario, se diagnostican en el MIP, cuando uno recorre el parénquima pulmonar con MIP. Acá el MIP tiene que ver con superponer varias imágenes para que puedan ver todas las ramas de las arterias, ¿sí?, en una única imagen. Y lo ponen en un filtro casi óseo para tener bien contrastado. Ven que hay un gran contraste entre lo que es contraste y hueso, que se ve bien blanco, respecto a lo que no. Entonces la manera ideal de verlo es, se ponen en un MPR, lo ponen en MIP y lo ventanean en un óseo. No un óseo muy contrastado, pero una ventana ligeramente ósea. Entonces acá van a empezar a ver, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que vemos. Lástima que, bueno, a ver si, ¿cómo era esto del puntero? Este era, ¿no? No. Puntero láser. Bueno, les decía, acá por ejemplo estamos viendo un TEP agudo, ¿sí?, en la rama ya segmentaria para el lobo inferior del pulmón derecho. Después tenemos un TEP acá que está en la arteria pulmonar principal, ¿sí?, que si bien está periférico, no está marginal, vamos a ver por qué podemos inferir después si esto es agudo o crónico. Y después tenemos justamente donde se bifurca, vemos una imagen endoluminal en defecto relleno que va tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, y vemos también acá en la rama de la arteria pulmonar derecha, una imagen de defecto relleno, tanto para la rama que va para el lóbulo superior como para la que va para el lóbulo inferior. Así que así se ve perfecto con MIP y MPR, es como ustedes tienen que revisar una angio. ¿Cómo salíamos de acá? Así. Bien. Bueno. Otra cosa, ustedes en el MPR van a ver la anatomía vascular del tórax, que supongo que la conocen porque es igual a la segmentación bronquial, ¿sí? Es decir, con los broncos tenemos un bronquio para el lóbulo superior, en las arterias pasa lo mismo, arteria para el lóbulo superior, para el lóbulo medio, para el lóbulo inferior, rama segmentaria. No voy a ponerme a segmentar, esto entiendo que lo conocen y si no lo repasan. Porque cuando tengan que hacer un informe, si no conocen anatomía vascular, no van a poder decir dónde está el TEP. Veo un TEP ahí que está en una arteria que está por el lóbulo superior, eso no es un informe, ¿sí? Tienen que segmentar.
si es la arteria basal posterior del lóbulo inferior, si es la basal lateral. Tienen que decir anatómicamente, y como yo le digo, hasta los segmentos, las ramas segmentarias. Cuando tienen un TEP en una rama segmentaria, tienen que decir justamente qué rama segmentaria es para que el médico pueda tomar noción de dónde está, si está en más de una. Bueno, entonces, acá está. ¿Qué hay que valorar en la angio? Primero, si existe TEP y su repercusión cardíaca. Tipo de trombo, que es lo que tenemos que meternos ahora como radiólogos y entender bien. ¿Es agudo? ¿Es crónico? ¿Es combinado? Porque coexisten. Hay gente que tiene TEPs crónicos que ya están diagnosticados, ¿saben? Y de repente hace un TEP agudo. Entonces, no hay que subestimarlo a eso. La extensión, como les decía, está en ramas principales, en ramas lobares o en ramas segmentarias. Si son subsegmentarias, primer orden. No sigo subsegmentando eternamente. Signos indirectos. Alteraciones en las campos pulmonares, diámetro de la arteria pulmonar, dilatación de cavidades derechas. Sí, lo que pasa es que el puntero me parece que va a ser poco democrático, porque van a ver todo el puntero que yo ponga en este monitor. Lo de allá van a decir, ¿a quién la apunta, no? La pensé, pero gracias, pero me parece que pierde a alguien. Bueno, muy bien. Acá tenemos los signos directos, que ustedes como radiólogos tienen que ver, reconocer e informar. El efecto de relleno puede ser parcial o puede ser completo. Si completo, tapó la totalidad del vaso. Si tapó la totalidad del vaso y es de gran vaso, el paciente probablemente tenga una alteración hemodinámica. Después tenemos el signo de riel de tren, que es cuando vemos al trombo endoluminal flotando en medio de la luz. Después tenemos el defecto mural, que significa que el trombo está en la periferia del vaso y no en el centro. Uno dice, bueno, habitualmente la regla era, si es endoluminal, quiere decir que es agudo, si es periférico, quiere decir crónico. No siempre. Lo más frecuente es que el TEP agudo sea endoluminal, lo más frecuente es que el TEP crónico sea periférico. Obviamente que el TEP crónico no va a ser endoluminal, pero el TEP agudo puede ser periférico. Lo que va a cambiar es el ángulo. El ángulo que va a formar entre la luz, si va a ser agudo o va a ser obtuso. Eso lo va a definir entre agudo y crónico cuando sea periférico. Y por último, la presencia de calcificaciones en los trombos. Eso sí es un TEP crónico. Digamos, hay pacientes que tienen un trombo excéntrico y además con calcificaciones. Eso es un TEP crónico, ¿sí? O sea, incluso un paciente que hace trombosis in situ, un trombo crónico que se sigue retrombosando y que empieza a calcificarse por alteración, por daño de la pared. Eso siempre es crónico. Trombo agudo suele ser central y dilata el vaso, por lo que les dije. De manera abrupta hay una obstrucción. Cuanto más grande es el trombo, más probable que el vaso se dilate. Puede haber pasajes de contraste a nivel marginal. A veces ven, como cuando ustedes ven una TBP en tomografía, que ven que la parte central endoluminal es tipo densa y tiene toda una semiluna alrededor que realza en la periferia. Bueno, así también se puede ver un TEP agudo. Si es periférico, forma un ángulo agudo en relación con la pared vascular. O sea, que si yo miro la luz por una pasa de contraste y el trombo marginal, entre donde está adherido ese trombo y la luz de contraste, el ángulo, y lo vamos a ver, es agudo. El caso del trombo crónico son trombos con tendencia a localizarse en la periferia del vaso, a veces son concéntricos, porque puede haber una recanalización que suele ser central, y pueden tener morfología en banda, a veces van a ver como si fuera una aplicatura, una línea en banda, una forma de red, como si fuera un entramado reticular dentro del vaso, en un vaso que además está pequeño, tortuoso, lo contrario al agudo. Entonces, en el último caso, que sea excéntrico, y el trombo mural excéntrico, que en este último caso, el ángulo que forma el trombo y la luz es obtuso, que es la principal diferencia cuando el trombo sea marginal y no central. Estas arterias suelen tener un calibre disminuido y menor que las arterias circundantes contralaterales. O sea, a veces yo me puedo dar cuenta que la arteria está chiquitita y a veces no me doy cuenta, pero veo una arteria de la misma segmentación. Estoy en el basal posterior y el basal lateral. La basal lateral tiene un calibre normal y la basal posterior, la que tiene el trombo crónico, está recontra chiquitita, filiforme, rosariada. Signos indirectos. Opacidades parenquimatosas periféricas en forma de cuña secundarias al infarto pulmonar. El hallazgo más frecuente de la placa de tórax. Las opacidades en banda. Perfusión en mosaico, que es lo que vamos a ver, perfusión asimétrica del parénquima, lo vamos a ver. Diagnóstico diferencial, la perfusión en mosaico del vidrio esmerilado. Muy fácil y a veces no tanto. En el caso de los crónicos, podemos encontrar arterias bronquiales dilatadas, estrechez y deformidad vascular y defectos de relleno circunferenciales. Bien,
Respecto al porcentaje, en el TEP agudo, lo más probable es que el defecto sea completo, sobre todo cuando es de gran vaso, 46%, 37% de efecto parcial, 12% de efecto mural y solo un 5% vemos esa imagen del signo de la vía de tren. Pero fíjense que hasta un 12% de los TEP agudos son marginales, son murales, no son endoluminales. Fallas en el diagnóstico, la principal, pobre pacificación de los vasos. Cuando no quedó pintada la pulmonar, ya el tronco de la pulmonar está blanco, ya es un problema y nadie lo quiere informar, porque ya el yodo pasó. Después, bueno, la confusión con ganglios intersegmentarios, por eso yo siempre digo, tienen que informar en MPR, porque a veces me pasa, es recontra frecuente, que uno ve la arteria pulmonar, sobre todo la derecha, y hay un defecto relleno en el tronco de la derecha y resulta que se trata o de un ganglio o del intersticio peribroncovascular que está densificado en la zona y cuando ustedes lo ven en el axial es un trombo periférico seguro. Ahora lo ponen en el MPR y resulta que no, que es un volumen parcial en el corte axial, que en el sagital están viendo que es intersticio, o es un ganglio o es intersticio que está densificado, pero que no tiene nada que ver con el vaso. Que es lo que decimos acá, opacidad en la rama derecha que se da por tejido linfoide o por volumen parcial. Bueno, esto es cuando dicen me quiero matar. Ahí, cuando sale así la pulmonar, grisecita ahí y está igual que el arco aórtico y todavía está la aurícula recontra blanca y dicen, bueno, listo, salió mal. O le pasan otro bolo y si ya le pasaron 100 mililitros no lo quieren tronar, Dios los ayude. Pero nadie quiere informar a esto. Los ganglios intersegmentarios hay que conocerlos, porque este es el famoso simulador de trombo, el que marqué con la flecha. Ahí, ¿saben la cantidad de falsos TEP que vi? Así. Y eso y seguro que el informó no lo puso en MPR. Eso que están viendo ahí es un volumen parcial, no es una obstrucción de la arteria. Es intersticio peribroncovascular. Ahora sí, un TEP agudo, fíjense. Hay un defecto de relleno central, ¿sí? Aumenta el calibre, es un TEP agudo en la arteria que va para el lóbulo inferior, es la arteria lobar del lóbulo inferior izquierdo. Fíjense, esto es una reconstrucción MPR coronal, porque se ve perfectamente la extensión del vaso. Fíjense que marginalmente pasa el contraste por la periferia y toda la parte endoluminal está completamente obstruida. Y además es tan grande el trombo que el vaso quedó dilatado. Esto es un TEP agudo, no se discute. Y además, ¿qué le pasó al diafragma? ¿Entienden? Empiezan ya los signos secundarios. Hay una banda telectásica acá, hay una pequeña consolidación y ahí lo está tironeando para arriba. ¿Sí? Bueno, empezamos de izquierda a derecha. Primera imagen, defecto central, flecha verde. Un defecto central no obstructivo, o sea, no es una oclusión total, es bien endoluminal, bien agudo. ¿Sí? Y tiene un trombo avalgado en la periferia, se comporta como un TEP agudo típico. Fíjense la rama segmentaria acá, como también tiene la imagen endoluminal y el contraste alrededor. Por acá lo están viendo todos, sí, ¿no? Puse flechas para no tener que estar corriendo de un lado para el otro. En la imagen del medio, es un trombo excéntrico, ¿sí? Ahora fíjense, les hice con flecha roja el ángulo que forma entre la luz que tiene contraste y el trombo que es periférico. ¿Cómo es ese ángulo? Agudo, la regla. Ángulo agudo, TEP agudo. Se ve perfecto. Lo mismo, ahí tenemos un coronal en la imagen de la derecha. Hay un defecto excéntrico, pero ustedes trazan el ángulo entre el trombo y la pared del vaso y el ángulo les queda agudo. Trombo excéntrico, TEP agudo. Ángulo agudo, TEP agudo. Bueno, TEP agudo, muy clásico, fíjense, flecha verde, arteria pulmonar izquierda ya en su rama lobar para el lóbulo inferior. ¿Y qué otro signo aparece ahí, fuera de que el trombo es endoluminal, por fuera de eso? ¿Qué otra imagen aparece ahí como tomografía de tórax y tiene qué más? Un derrame pleural. De esas cosas que vemos en la placa de tórax. Y siempre lo que en la placa de tórax decimos, bueno, ahí está terminado. En la tomografía obviamente que lo vamos a ver clarísimo. En este caso, otro TEP agudo, este paciente de acá de IMAT, terrible derrame pleural, y fíjense, imagen de defecto de relleno endoluminal en la arteria pulmonar, tanto la derecha como la izquierda la estamos viendo ya en la rama que va para el lóbulo inferior, una oclusión casi total donde queda un contraste marginal en la parte posterior. Se ve clarísimo, son los más fáciles de diagnosticar, son agudos, son graves, se anticoagulan y pueden tener descompensación hemodinámica. ¿Sí? Por eso que también acá hay que después informar, que lo vamos a ver más adelante, si hay signos de hipertensión pulmonar asociados. ¿Sí?
Porque también le va a interesar al médico, más allá de saber que tiene un TEP, que esto probablemente el paciente de clínica médica también lo ve, que ustedes le digan si hay sobrecarga derecha y si hay hipertensión pulmonar. Acá ya tenemos vasos segmentarios, pero está bien claro, ¿sí? Fíjense, tenemos la rama segmentaria y subsegmentaria para el lóbulo inferior derecho, tanto para el segmento basal lateral, vamos a ponerle fíjense la rama para el segmento basal posterior y basal lateral, ¿ven? Pero acá es claro la imagen de efecto relleno. ¿Por qué digo que es claro y confiable? Porque hay contraste todavía ahí. Primero porque estoy en una rama de un orden segmentario creíble, ¿sí? Y segundo porque yo estoy viendo perfectamente que hay contraste en los márgenes y que la parte endoluminal tiene efecto de relleno, ¿sí? No es que me quedé ahí de repente se ve gris y asumí que todo es tromboso. Y acá también tenemos el segmento, la rama para el segmento anteromedial del lóbulo inferior izquierdo tiene contraste marginal alrededor y un centro hipodenso. ¿Sí? Acá tenemos un TEP bilateral, subsegmentario, y tienen que enumerar. Primero, qué es endoluminal, porque tienen que decir que es agudo. Segundo, qué ramas son las que están comprometidas. En este caso, está abreviado el estudio entero, porque yo diría imagen endoluminal de efecto relleno vinculable con tromboembolismo pulmonar agudo que compromete de manera segmentaria a la rama segmentaria del segmento basal lateral y basal posterior del lóbulo inferior derecho y a la rama anteromedial del lóbulo inferior izquierdo. Todo eso se pone. No se duerman, ya los vi. No puedo hacerlo más divertido esto. Bueno, acá lo mismo, ¿ven? TEP bilateral, excéntrico pero con ángulo agudo. Por lo cual, ustedes pueden describir que el trombo es un trombo que es marginal, pero que forma un ángulo agudo con la luz del vaso, por lo cual se interpreta como un tromboembolismo pulmonar agudo crónico, uno para la rama del lóbulo inferior del pulmón derecho y otro para la rama del lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Acá vemos la secuencia y vamos a ver si seguimos bajando. Hice un recorte de imágenes que no hace tan largo. Fíjense cómo se ve perfectamente endoluminal. Bueno, y acá marqué con flechas, porque vamos a pasar a TEP crónico. TEP agudo es el más fácil, digamos, quedó claro, ¿no? TEP agudo no se les puede escapar. Y también digo, no lo sobreinformen. Pero el TEP agudo es muy fácil de ver, no genera dudas y es importante que pongan en descripción las ramas de las arterias que ustedes están viendo que tienen el defecto de relleno agudo, sea porque sea periférico con ángulo agudo, porque sea endoluminal, pero si no conocen la anatomía vascular no pueden informar TEP. Así que el que no tenga claro la anatomía vascular o la segmentación bronquial, la repasa antes de sentarse a informar un TEP. Pasamos al TEP crónico. A veces es fácil de ver, a veces no tanto, a veces quedan dudas si es agudo o crónico y hay que decirlo. Vamos a empezar con las flechas. Empezamos en la imagen superior de la izquierda. Tenemos un defecto excéntrico que tiene ángulos obtusos en la interlobar y una banda anterior, y una banda en la lobar inferior. Fíjense. Tenemos acá, vamos a marcar el puntero láser. Bueno, acá tenemos entonces el TEP, fíjense, el defecto de relleno en banda, ¿sí? Es como una tira, ¿sí? Y fíjense que es bien marginal y que el ángulo que forma es un ángulo obtuso, ¿sí? Fíjense en el MIP sagital, acá, el ángulo que forma entre el vaso y la luz es obtuso, ¿sí? Después, bueno, pueden ver también cómo hay una recanalización en la rama apical del lóbulo inferior, en este corte coronal, hay una pequeña recanalización, pero el vaso está pequeño, la trombosis es bien marginal, ¿sí? Eso es bien característico del TEP crónico. ¿Qué más? Bueno, fíjense que en este caso se comparan la flecha de acá, que los vasos están bien perfundidos y el calibre que tienen, y miren estos vasos que no tienen contraste y que están pequeños. Yo sí que esto es un TEP crónico segmentario. No es que no llegó el contraste, digamos. Yo podría decir no llegó el contraste porque estoy viendo que ese mismo gris que estoy viendo en los vasos del lado derecho estarían igual de grises en el lado izquierdo, pero los lados izquierdos están blancos. No solamente están blancos, están más grandes. En realidad no es que están más grandes, tienen el tamaño que tienen que tener, o quizás estén un poco más dilatados por un fenómeno compensatorio, pero hay una gran asimetría. Si miran el lóbulo inferior del pulmón izquierdo respecto al derecho, que los vasos sanguíneos del pulmón izquierdo están dilatados y tienen contraste. Y los del lado derecho son pequeños y no tienen contraste. Puedo asumir que ahí hay una trombosis subsegmentaria de todos los vasos subsegmentarios, y si quiero arriesgarme yo le diría que es crónica. O sea, yo sé que es crónica porque lo vengo siguiendo de arriba, porque todo eso tengo las opacidades en banda, porque los ángulos son obtusos. Entonces,
entiendo que estoy con un paciente que tiene una trombosis crónica y al mismo tiempo veo vasos chiquititos, con lo cual hay una trombosis que claramente es crónica. Bien, bueno, lo mismo, otros hallazgos que son un poco más sutiles, lo que yo les decía, acá tenemos el defecto relleno como si fuera una red, un entramado en red. En la arteria de la pirámide basal. La pirámide basal es donde se empieza después a dividir de manera subsegmentaria para el resto de los vasos del lóbulo inferior. Y fíjense lo mismo, acá tenemos una pequeña imagen de defecto relleno en banda, lo que sería la pirámide basal izquierda, ¿ven? Acá en la flecha verde. No es que es un defecto relleno endoluminal, que está redondito ahí en medio de la luz. Va de un lado de la pared al otro. Es una imagen de defecto relleno en banda, ¿sí? Y eso es típico del TEP crónico, lo mismo que el entramado reticular. No es tan frecuente como que están viendo ahí, pero son pequeñas bandas y muchas veces generan plicaturas en los vasos, como que el vaso está acodado donde tiene ese trombo, está retraído. Miren acá, otro TEP crónico, este es un helicoidal multicorte. Fíjense que los defectos están adheridos a la pared del vaso tanto en la principal como en la rama interlobar del lóbulo inferior del pulmón derecho. Si la interlobar es que termina dando después la del lóbulo medio y la del lóbulo inferior. Y fíjense cómo se ve todo el defecto de relleno bien marginal con el ángulo obtuso y en los tres cortes, ¿sí? Axial, sagital y coronal. Bueno, acá lo mismo, signos de recanalización parcial. Lo que yo les decía, muchas veces las pequeñas opacidades en banda, como las que estamos viendo acá, o acá, generan plicaturas sobre el vaso, ¿ven? Como que generan pequeñas acodaduras. Fíjense acá. Toda la flecha verde está marcando donde están esas plicaturas en el vaso por las opacidades lineales en banda, ¿sí? Eso es característico de los TEP crónicos. Acá tenemos un corte sagital, en la rama lingular lo mismo. Fíjense que el vaso está ahí en ese momento está reducido en su luz y un defecto de relleno lineal, en banda. Muchas veces las trombosis no solamente son excéntricas, sino que también tienen calcificaciones. Eso es lo que yo les decía, le ponen el sello que es un TEP crónico. En este caso hay un TEP crónico en la arteria pulmonar izquierda, y además lo que está pasando acá, ¿qué es lo que están viendo? Aparte del TEP crónico que lo vio el R1 de pregrado. Hipertensión pulmonar. Probablemente hay hipertensión pulmonar. Hay una dilatación casi aneurismática, tanto de la arteria del tronco de la arteria pulmonar como de la derecha y la izquierda. O sea, existe el aneurisma de la arteria pulmonar. El TEP crónico puede asociarse bastante más frecuente de lo que uno cree a tener una dilatación aneurismática y a complicaciones secundarias a tener dilatación aneurismática en la pulmonar, más allá de la sobrecarga derecha. Fíjense qué bien se ve, ¿no?, la trombosis mural, y todo lo que están viendo ahí son calcificaciones, no son zonas de repermeabilización del vaso. Por eso digo que tan importante es hacer el zinc contraste antes de mandarse el TEP, ¿no? Primero hagan el zinc, porque si tienen dudas si lo que están viendo ahí es un vaso que se está recanalizando y que está pasando contraste por ahí, o son calcificaciones por una zona que tuvo una trombosis in situ que se terminó calcificando en el contexto de un TEP crónico, bueno, cuando ven el zinc contraste se dan cuenta que eso es calcio. Por eso es importante hacer primero el zinc contraste. Y ahí seguimos viendo cómo queda completamente toda la interlobar y la rama para el lóbulo inferior dilatada, aneurismática, con una trombosis mural excéntrica y con calcificaciones dismórficas justamente por el TEP crónico. Bueno, y lo que les decía también, tenemos los combinados, que ahí pues digo, como esto no es el capítulo del TEP agudo y el capítulo del TEP crónico, el paciente puede convivir con todo, hay que estar atento que si ya vi que el paciente tiene un TEP crónico, no hace cosas que tenga también un TEP agudo, o que tiene un TEP agudo, que es verdaderamente lo importante, pero que no me olvide también que tengo que informar cuando veo TEP crónico. En este caso el TEP agudo lo vemos todos, endoluminal, ¿sí?, y central en la arteria pulmonar derecha, y su rama ya interlobar, y habría que seguirlo para ver hasta donde continúa, pero fíjense que en el lado izquierdo tenemos una aplicatura para una pequeña imagen de defecto relleno en banda, ¿sí? Por lo cual ya venía un paciente que tenía, evidentemente, tenía historia de TEP seguida, crónica, y recurre con un TEP agudo, intercurre con un TEP agudo.
Bueno, lo otro importante también es que podemos ver es la extensión que tiene el tromboembolismo. En este caso tenemos un TEP bilateral, tres arterias principales. Acá tenemos un bilateral periférico derecho que toma a la apical de la base y central izquierdo. En este caso tenemos un paciente que tiene una neumonectomía. Lo estoy viendo acá que el nitórax está desplazado a aquel lado y una colección en la pleura porque tiene una neumonectomía. Pero tenemos un TEP unilateral y periférico en la arteria segmentaria anterior del lóbulo superior derecho. Así que lo están viendo acá, marcado con la flecha roja, en endoluminal. A veces lo que yo les decía, la extensión de un TEP se los va a dar el MPR. Pues yo digo, bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos una reconstrucción, estamos en un plano sagital y vemos un TEP agudo que está afectando a la arteria del lóbulo inferior, que está marcada con la flecha amarilla. ¿Ven? Fíjense toda la extensión. ¿Sí? Se extiende la pirámide basal, pero si ustedes miran, por ejemplo, de la pirámide basal sale la rama para el segmento apical del lóbulo inferior y tiene el contraste perfecto ahí. Entonces, por eso digo, ustedes informan desde dónde se origina el TEP y a qué ramas segmentarias y subsegmentarias compromete. En este caso tenemos una rama para el lóbulo inferior izquierdo, pirámide basal, y a partir de ahí compromiso de la basal posterior, de la basal anterior, pero preservación del segmento apical del lóbulo inferior. ¿Sí? Por ahí al médico tanto detalle no le importa, lo anticoagula igual, pero siempre enriquece el diagnóstico de escribir bien anatómicamente la extensión de un TEP, sobre todo si están informando, como yo les decía, en MIP y con MPR. Bueno, y también lo que les decía, no pasamos por alto todas esas ventajas que nos da la tomografía, que es ver alteraciones en el parénquima, más allá de analizar y ver los trombos, de dónde van, son agudos o crónicos. En este caso tenemos un paciente que tiene un TEP agudo en la pirámide basal izquierda, ahí lo estamos viendo marcado con la flecha roja, fíjense el ángulo que forma, a pesar de que es marginal, está formando un ángulo agudo, pero al mismo tiempo, cuando ponemos la ventana de parénquima pulmonar, vemos que tiene una opacidad con un patrón biesmerilado, y en este contexto uno puede pensar que está haciendo una hemorragia alveolar, que era el caso. Así que ciertos signos o complicaciones que uno puede ver, la ventaja por encima de hacerle una angio en hemodinamia o para hacer un centello, es esto también, que uno está viendo qué está pasando en el parénquima, qué está pasando en el resto del tórax. Fíjense acá, tenemos la afectación del parénquima, tenemos un TEP agudo y bilateral, ¿sí? La flecha roja está marcando la interlobar, la inferior derecha y la pirámide basal izquierda, y cuando ponemos ya en la propia ventana mediastino vemos esta consolidación, flecha verde en base segmento basal posterior del lóbulo inferior derecho, consolidación de base pleural en cuña, sin broncograma aéreo, y la ventana de pulmón lo muestra perfectamente. Eso que están viendo ahí es un infarto pulmonar. No quedan dudas, en un contexto de un paciente que tiene ese TEP, hace esa consolidación, incluso si ustedes ven seguramente el MPR en coronal, van a ver el diafragma sobrelevado. El patrón de perfusión en mosaico, lo que hablábamos del signo de Westmar de la placa, la oligomia, la zona que queda con oligomia porque tiene una obstrucción, va a ser mucho más oscura en la tomografía y no va a tener la radiopacidad que tiene justamente el mismo parénquima que esté bien perfundido. ¿Por qué? Justamente, por un lado, porque al no haber flujo sanguíneo, los vasos sanguíneos se retraen, se cierran, no pasa el contraste. Y por otro lado, el parénquima contrario, el parénquima sano se va a vasodilatar para compensar esa hipoxia. Para que la hematosis sea mejor, se vasodilata donde la zona está permeable. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de esto? Que a veces es una pavada, a veces no tanto. El paciente que tiene un infiltrado en vidrio esmerilado. Porque uno que no tiene mucha cancha mira esto y dice, y tiene opacidades con patrón de vidrio esmerilado en el segmento anterior del lóbulo superior derecho, el segmento apical del lóbulo inferior homolateral, bla. Miren, la diferencia entre un vidrio esmerilado y un patrón de perfusión en mosaico es clave en mirar la estructura vascular. ¿Por qué? Porque lo que causa justamente el patrón de perfusión en mosaico es que en un lugar donde es negro, el vaso está chiquito, hay vasoconstricción, y donde está blanco, el vaso está dilatado. En el patrón de vidrio esmerilado, en realidad lo que yo tengo es líquido en el intersticio y en el luz del alvéolo, con lo cual el vaso tiene el mismo calibre donde está el vidrio esmerilado que donde no lo está. Pero cuando ustedes crean que vieron un vidrio esmerilado, primero fíjense a la misma altura de los vasos, si tengo un vaso tan gordo como donde se ve la parte negra, ¿entienden? Fíjense ahí, el vaso recontradilatado, y
y si miran a la misma altura del parénquima, pero de manera contralateral, donde está todo negro, casi ni se ven los vasos. Esa es la clave para que tenga dudas si estoy viendo un vidrio esmerilado o estoy viendo un patrón de porción en mosaico. Que no se dan el patrón de porción en mosaico, lo van a ver 80.000 veces. El tema es que al patrón de mosaico no digan que tiene un vidrio esmerilado porque el paciente le da antibiótico y no tiene nada que ver. Bien, estos son hallazgos más sutiles, pero lo que están viendo acá son patrones de perfusión en mosaico. Ahí no hay vidrio esmerilado. Se dan cuenta que hay zonas del parénquima que están más blancas y otras que están más oscuras. Pero coincidentemente las más blancas tienen los vasos más dilatados que las más oscuras. Sirve para la vida, digamos, no sirve para el TEP nada más. Para que no anden todos los vidrios esmerilados que no son informados por la vida. Bien, y ahora vamos a la otra parte. Ustedes primero que hicieron es prestar atención para su informe de si había o no había trombo. ¿Por qué vieron si había o no había trombo? Empezaron a decir, bueno, el trombo está central periférico, perfecto. ¿Es agudo o crónico? ¿Qué ramas compromete? Bien, terminaron con todo eso, el informe no termina ahí. Ahora hay que ver si hay repercusión hemodinámica. Entonces, ¿qué voy a ver? Los signos cardíacos. Lo primero, la arteria pulmonar. El trombo pulmonar lo tienen que medir. Obviamente que el paciente puede tener ya una arteria pulmonar dilatada, porque es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca derecha, hipertensión pulmonar que no sea una causa de un TEP. Pero digamos, si un paciente, por lo menos lo van a consignar, tiene un TEP, bueno, vayan a medir la pulmonar. La pulmonar, el límite normal habitualmente es hasta 28 milímetros, varía. Pero hasta 3 centímetros la pulmonar se considera normal. Ahora tiene una pulmonar de 45 milímetros, el paciente tiene un TEP y asuman que probablemente se dilató por el TEP, no porque ya la tenía así. ¿Sí? Lo que digo es, si ustedes diagnosticaron un TEP, vayan a buscar signos cardíacos, vayan a medir el tronco de la pulmonar. Otra que se puede hacer es la relación entre la aorta y la pulmonar, digamos. La arteria pulmonar debería ser menor que la aorta, en mayores, pacientes que son menores de 50 años. O sea que la relación debería ser mayor a 1. ¿Sí? Fíjense, podemos decir, bueno, el tronco de la pulmonar sobre la aorta debería ser mayor a 1. El valor predictivo positivo es del 96%. Después lo otro que tienen que hacer es la relación BD-BI. ¿Qué significa? El BD sobre el BI tiene que ser mayor a 1. Si justamente el BD está dilatado, bueno, entonces ya la relación se invierte. ¿Se entiende? Otra cosa que puede hacer es ver si están, más allá de si las cavidades cardíacas están dilatadas, si el septo interventricular se rectifica. Un septum interventricular rectificado, una alteración en la relación BD-BI, son todos signos que están diciendo, bueno, acá hay hipertensión pulmonar. Fíjense, en este caso las cavidades derechas están por encima de las izquierdas y se ve sin hacer la cuenta, digamos, ¿no? Pero yo digo, acá tengo una relación BD-BI mayor a 1, listo, hay sobrecarga derecha. ¿Lo ven acá? Entonces me tiene un TEP. Fíjense las cavidades derechas, ya por más que yo ahí lo medí y dice, bueno, está bien, 63 dividido 35, ¿me da más de 1? Sí, me da más de 1, listo, sobrecarga derecha, pero ya a ojo se dan cuenta de eso. Una pregunta. ¿Cómo se puede angular bien para poder llegar a hacer una buena medida para el...? A ver, lo importante es, por ejemplo, el tronco de la arteria pulmonar lo vas a medir donde puedas ver que la arteria pulmonar se bifurca a la derecha. Tenés que ver a las dos, a la derecha y a la izquierda. De las cavidades cardíacas. Y ahí lo podés, vos, o sea, si no lo tenés bien vos en el corte, lo podés acomodar vos. O sea, te sentás en la workstation, haces un mid curvo, si querés, y lo vas acomodando, o lo vas girando de manera tal que vos te lo acomodes. Ahora no te pasa cuando haces por un cerebro que el paciente lo tiraron ahí por un politrauma y vos después le pones la órbita meatal y te lo reconstruís vos. Hoy se puede trabajar, o sea, esto te informa de una estación de trabajo, donde vos podés manipular la imagen, ¿sí? Bueno, fíjense acá, signos de sobrecarga derecha. Lo mismo, un ventrículo derecho recontra patológico, pero se ve la flecha verde, lo está midiendo y ya se dan cuenta que es un ventrículo derecho recontra dilatado. Obviamente acá la relación BD-BI va a ser mayor a 1, está rectificado el tabique y la pared del ventrículo derecho tiene más de 4 milímetros de espesor, con lo cual también es otro signo indirecto de sobrecarga derecha. Bueno, este tipo está lleno de TEP, lo van viendo ahí, yo ya no le estoy hablando del TEP porque ya salimos de los trombos, pero se ven perfectos, ¿no? Y ya en fases avanzadas van a ver cuando ya ven esto, porque el tipo ya tiene descompensación hemodinámica, es que van a encontrar, primero, bueno, ven recontradilatada la aurícula, todo el contraste en la aurícula, pero van a encontrar contraste en la vena cava y en las suprahepáticas. ¿Qué hace el contraste en vena cava y suprahepática? Hay inversión de flujo, hay remo a la derecha, ¿se entiende? Con lo cual, esto puede ser por el TEP o porque también tiene una falla de bomba
terrible. Van a haber muchos pacientes de conciencia cardíaca que encuentran contraste en la cava y en la suprahepática, en la cava recontraectásica, bueno. Pero en el contexto de un paciente que tiene un TEP, eso fue un estornudo, interesante. Pensé que has dicho sí, tipo con entusiasmo. Decía que cuando ustedes en un contexto de un TEP ven esto y es un paciente candidato para hemodinamia, ¿sí? Porque ya está descompensado. Complicaciones que tiene hipertensión pulmonar, la dilatación aneurismática de las arterias pulmonares, las calcificaciones in situ, las trombosis in situ. O sea, la trombosis in situ quiere decir que no es que vino un émbolo y formó el TEP crónico, sino que ya se empieza a formar trombo por la propia ectasia sanguínea que hay porque ya está aneurismática la arteria, ¿se entiende? Entonces es una trombosis in situ, no fue un émbolo. Las trombosis in situ habitualmente son crónicas, se calcifican. Ya habíamos visto algo de imágenes antes, pero bueno, esto son una de las complicaciones que tiene justamente la hipertensión pulmonar que genera un TEP así. Miren lo que es el tronco de pulmonar, es increíble. Miren acá. Es más, poco frecuente, pero a veces las dilataciones aneurismáticas, la arteria pulmonar terminan disecando también y puede tener una disección. Como están viendo acá en el volumen rendering que reconstruimos ahí, que se ve perfecto una dilatación aneurismática. Y después, más raro, pero no se descarta acá, la dilatación aneurismática en un corte secreto también cómo comprime. Esto no es una imagen mía, Entonces, te han hecho un helicoidal, no sé cuántos canales, pero fíjense cómo se ve la compresión del tronco coronario por la dilatación aneurismática. Con lo cual el paciente puede tener una isquemia cardíaca y hasta un infarto por una dilatación aneurismática termina comprimiendo el tronco coronario. Esto es recontra infrecuente, ¿no? Pero lo menciono porque cuando decís, bueno, complicaciones del TEP, y si quieren pueden llegar hasta el infarto. No es lo más frecuente, pero en este contexto se puede dar. Y después cosas que no tienen nada que ver con el TEP, pero que aparecen cuando uno está informando un TEP, y luego dice la gran ventaja de la tomografía. Porque informé un TEP y se me dio por mirar el parénquima, y como el paciente era fumador, ¿qué apareció ahí? Se los puse por si alguien quiere leer que llega a la vista. ¿Qué hay ahí? Primero el nódulo pulmonar, la clase de la semana pasada, no sé, creo que estuvieron todos. Eso trae un adenocarcinoma, con lo cual el paciente puede ir por DNA súbita y más allá de lo que el TEP me da, no, el TEP no era un TEP, tiene un nódulo pulmonar. Por eso digo que para mí la tomografía está por encima de todo, porque les da un montón de información, aparte tenía enfisema, ¿no? Fumador, enfisema, un nódulo, probablemente sea. Otra cosa, el paciente que tenía un TEP, que ahí lo vemos, ¿sí? TEP agudo, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, perdón, un TEP agudo en el lado izquierdo, que el trombo es concéntrico porque forma ángulo agudo. Ahora ustedes ven y tienen adenomegalias a nivel paratraqueal derecho, a nivel intracarinal, o sea que también puede tener otro problema que no sea el TEP, o que el TEP sea secundario, por ejemplo, a una enfermedad neoplástica que no conocía. Con lo cual la tomografía termina y uno puede decir, bueno, ¿sabes qué? Ahora ya que hicimos, cortemos el abdomen, porque encontré esto. Lo que les decía rápidamente, la venografía por TC, yo la uso si no tengo, yo no la uso en el ramo porque en el ramo tengo ecografista, ¿no? Si viene alguien y me dice, che, quiero hacer un protocolo de TEP y tengo el tomógrafo ocupado, por lo menos espero que mis residentes hagan eso en la consola y digan, bueno, pero tiene TBP, tu paciente sospechaste una alta sospecha para un TEP. No, porque de última, si querés, que estamos a 20 metros, hacele en el consultorio de ecografía de guardia un Doppler venoso y obviamente ya tenemos una TBP de base, vamos seguro a que nos salga prolijito el protocolo de TEP. Pero si ya tenemos una, en el intervalo mientras lo hacíamos esperar, y tenemos un Doppler venoso negativo para TBP y ya le bajamos un poco el precio a ese estudio que vamos a hacer. En el caso de la venografía, técnicamente el tiempo de retardo es 120 a 180 segundos, el área de escanear desde la mitad del abdomen, de las alas ilíacas hasta los vasos popliteos, si es que pueden, otros solamente hacen solamente la pelvis. Y bueno, combinar angiografía y venografía por TC da una actitud con paralelo al ultrasonido, pues digo, eso lo usan si no tienen el recurso. Pero si tienen el recurso disponible de hacer un Doppler, no siguen irradiándolo. Así es como se ve la imagen, ¿ven? La flecha amarilla, la trombosis venosa se va a ver como una imagen hipodensa en el centro de la vena y el realce marginal que no tiene que ver con recanalización, sino que es la túnica adventicia, los vasos que se van llenando de la periferia, pero ahí hay un trombo concéntrico mural de la vena femoral derecha, ¿sí? Esto es una adquisición 3 minutos después que hicieron un protocolo de TEP, sin tirar otro bolo. Así que se ve, es un recurso, digo porque no sé cada uno dónde trabaja y cómo lo ve, pero digamos, si el TEP no salió del todo bien por ahí, porque la verdad que te va a dejar muchas dudas y el tiempo vascular no pintó tan bien la arterial,
pero lo tenés ahí, le decís al técnico, che, cortale un poco de la cresta ilíaca para abajo si puedes hasta la rodilla, porque de última, ahí sí les va a salir bien el tiempo de contraste. Entonces, por ahí dicen, bueno, che, pero verdad, no tienen ni TDP, un tema menos para sentarme a informar esto. Que van a decir que el estudio es técnicamente limitado por el pasaje de contraste y bla, pero obviamente que si el paciente ya tiene una TDP en la fase venográfica, tienen que prestar atención porque probablemente si viene con disnea súbita, le piden un TEP, tiene dinero D y tiene TDP, vayan a buscar el trombo. Bueno, entonces, ¿qué voy a informar cuando tenga que informar la angio? Primero, la presencia y localización de trombos, si son agudos o crónicos, obligación del radiólogo. Dilatación de la arteria pulmonar, alteración del calibre, tanto de la pulmonar como de sus ramas. Complicaciones por hipertensión pulmonar, hacer la relación ventrículo BDBI, ver la aurícula derecha, el reflujo de la vena cava inferior, si se tiene o no se tiene la suprahepática, todo lo que comentamos, el septo interventricular, el espesor de la pared, todo cuando ustedes ya hicieron el diagnóstico de que tienen un TEP, y si el TEP es de gran vaso, informen signos cardíacos, ¿sí? Complementen con eso, con signos de hipertensión pulmonar precapilar. Y obviamente después informan los hallazgos no angiográficos, ¿sí? O sea, uno termina el informe del TEP y pone hallazgos no angiográficos, y informa senomegalias, que tiene el parénquima, si se ve algo en el abdomen superior, en las partes blandas y óseas de la pared torácica. No deja de ser una tomografía de tórax. Entonces, reporte de conclusiones. TEP agudo o crónico, central o periférico, descripción anatómica de los vasos afectados, presencia de infarto o hemorragia, signos de hipertensión pulmonar, signos de sobrecarga del ventrículo derecho, signos de falla cardíaca derecha. Todo esto va en las conclusiones del estudio. Resonancia, anecdótico, lo paso rápido porque ya estamos todos cansados. Esto es de los años 90, cuando aparecían las secuencias prometedoras, ¿sí? De las diferentes secuencias, el spin eco, el eco de gradiente, y después están las técnicas angiográficas, y así se ve una angiografía con gadolinio en reconstrucción 3D de la arteria pulmonar, y así se ven los defectos de relleno en un 3D con gadolinio, donde se ve hipotenso, en este caso en la arteria pulmonar derecha. Prácticamente no se usa porque, digo, el paciente está taquipneico, disneico, usted no va a meter un resonador, tiene un tomógrafo, ¿sí? Caso particular, embarazada, no claustrofóbica, muy puntual hoy para meter un resonador para un angio. La embarazada se le hace primero un TEP venoso porque la éxtasis venosa que provoca el embarazo predispone a tener TDP. Así que lo primero que van a hacer es el TEP venoso antes de meterse acá adentro. Y también pueden hacer una fase venográfica por resonancia magnética. Desventajas: mayor costo, menos disponibilidad de un equipo adecuado. La experiencia clínica es limitada porque nadie se dedica a informar TEP por resonancia magnética. Y en el tema de las ramas subsegmentales empieza el mismo problema. Ya la sensibilidad para la segmentación no es tan buena. Bueno, y finalizando, les muestro un caso clínico con un paciente de 58 años, fumador, antecedente de una nefrectomía izquierda por un C renal, disnea, le piden restadificar vía TC y me encontré con esto. Rápidamente, ¿qué dos cosas hay? Un nodo pulmonar, bien, acertamos. ¿Y lo segundo? ¿Quién? Uno que te diga yo digo, ya es una pavada. Che, nadie me informó de este estudio, ¿qué pasó? ¿Se achicaron con esto? ¿Es una pavada? Es un TEP crónico. TEP crónico tiraron, así, pum, de una. Yo tenía más precavido y diría, hay una imagen de un defecto de relleno marginal sobre la arteria pulmonar izquierda, en lo que se sería su rama segmentaria para el lóbulo inferior, hasta ahí bien, perfecto, pero resulta que esta imagen que ven ahí está un poquito más densa de lo habitual. El paciente estaba jugado, porque no solamente tenía metástasis en el pulmón, sino que tenía metástasis cerebral. O sea, cuando empezamos a edificar, empezamos a aparecer cosas, y en este caso, además, se ve, a pesar de que hay la nefrectomía, se ve recontradilatada
la vena renal izquierda con una imagen endoluminal. Pero esos trombos no solamente son trombos porque se coaguló la sangre, muchas veces son metástasis. Con lo cual, lo que estaba viendo en ese paciente era un émbolo metastásico, no era un trombo, ¿entienden? No era un tromboembolismo, era un embolismo metastásico de un paciente con un carcinoma renal avanzado. A los fines prácticos no cambia mucho, sí cambia porque en realidad los anticoagulares no va a cambiar la historia, y radiológicamente a veces lo que podemos ver es si tuvieron la suerte, casi nadie hace, haber hecho primero el sin contraste y pueden mensurar el supuesto émbolo de la pulmonar en el sin contraste y después le ponen el ROI con el contraste, si empieza a rehacer con el contraste es porque es un implante metastásico, ¿se entiende? Sutil, a los fines prácticos no cambia mucho, digamos que ya está jugado, pero no todo émbolo es un tromboembolismo, ¿sí? Más tener un paciente oncológico. Existe la trombosis tumoral, existe el émbolo tumoral metastásico, existe, ¿sí? Y puede impactar como impacta un trombo que no sea una metástasis, ¿está? Bueno, muy bien, los libero. No, no los libero, me